Amén, hermanos, que el Señor les bendiga en esta tarde. Damos gracias a Dios por prestarnos y darnos la oportunidad de poder estar nuevamente en este lugar. Amén. Gracias a Dios por la oportunidad, por el privilegio y gracias a Dios también por la vida de cada uno de ustedes que nos están mirando en esta tarde. Amén. Sean todos ustedes bienvenidos. Amén. Y este es su programa, Joven, tú eres útil. Amén. Mi nombre es Isaías Cetina. Amén. Me congrego aquí en la iglesia donde está ubicada este canal, amén, Iglesia Templo Filadelfia, con nuestro pastor, el reverendo Domingo Lozada. Amén, hermanos. Es para mí, como les voy a repetir, es un honor poder estar aquí nuevamente, amén. A continuación, la porción de la palabra que vamos a hablar hoy, vamos a buscarla en el libro de Génesis, amén. La porción está en Génesis capítulo 25 y vamos a estar leyendo versículo 29, amén. Va a ser Génesis 25, los versículos 29 hasta el 34, amén. Amén. Vamos a leer la bendita palabra de Dios, amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Jacob le respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. Amén, hermanos, vamos a venir en palabras de oración para que sea el Espíritu Santo de Dios quien sea tomando control, amén, de lo que vayamos a hablar, de lo que vayamos a decir en esta tarde, amén. Bendito Dios y buen Padre Celestial que estás en gloria, Señor. En esta hora, bendito Dios, nos acercamos delante del trono de tu gracia, Dios mío. Primeramente, bendito Dios, dándote las gracias, Señor, por la oportunidad, por el privilegio, Dios mío, que tú me das, Dios mío, de poder estar aquí y poder compartir la bendita palabra, Señor amado, con aquellos hermanos que nos están mirando en esta preciosa hora, Dios mío. Yo pido a ti la guianza, Dios mío, yo pido a ti la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, y que seas tú tomando control, bendito Dios, de mi vida, Señor, que no sea yo, bendito Dios, sino que seas tú usándome a mí, Señor amado, para poder hablar, bendito Dios, a cada vida, a cada corazón, Señor, de cada hermano que nos está mirando en esta tarde, Señor amado. Porque tú conoces cada vida, tú conoces cada corazón, Señor amado, y la palabra que cada hermano, que cada hermana necesita oír, Señor. Ahora te pido, bendito Dios, que no sea yo, Señor amado, sino que seas tú a través de mi Padre, y que sea tu voluntad, bendito Dios. Padre, todo eso te lo pido, Dios mío bendito, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, a quien damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén, hermanos. En la porción que acabamos de leer, amén, vemos un suceso, amén, muy importante en la historia, amén, bíblica. Vemos a un Esaú, amén, que no le importó su primogenitura, amén. Vemos que aquí en el versículo 29 nos dice que Esaú venía del campo, amén. La palabra de Dios nos dice que él venía muy cansado. Y cuando él llegó, su hermano Jacob estaba preparando alimentos, amén. Pero lo que a mí me llama la atención en este versículo, amén, o en estos versículos que hemos leído, amén, vemos la importancia, amén, que Saúl le tuvo a su primogenitura, amén. Vemos que Esaú, amén, no le importó, en pocas palabras, amén, perder su primogenitura.
Amén. Vemos que Esaú, amén, dice la palabra de Dios que él venía con hambre, venía cansado, y no sabemos verdaderamente, amén, si él venía de trabajar, venía de cazar animales, no lo sabemos, hermanos, pero la palabra de Dios nos dice que él venía cansado y venía con mucha hambre, amén. Y tan grande era su hambre, amén, que cambió su primogenitura por un plato de lentejas, amén. Pero también por otro lado vemos a Jacob, amén, una persona astuta, amén, que utilizó ese momento, amén, en el que Esaú, su hermano mayor, venía en esa condición, amén, y pues le pudo quitar, amén, la primogenitura, amén. En esta hora, pues, a mí me impresiona mucho, pues, y me impacta la manera en cómo Esaú tiró a la basura su primogenitura, amén. No le tomó importancia, amén. No le importó, amén, a lo que yo veo aquí a la luz de la palabra, amén, que le importó saciar más su hambre, amén. Y prefirió vender su primogenitura por algo, pues, podríamos decirlo así, que pues no valía la pena, amén. En este caso, amén, vamos a ver nosotros que, primeramente yo quiero poder ilustrar, amén, qué es la primogenitura, amén. Amén, según el diccionario, amén, dice que es un derecho del hijo, es el derecho de un hijo que nace primero, amén. Entonces, para las personas que no saben qué es ser un primogénito, amén, pues es el hijo mayor, amén, que nace en la familia, amén. Y en aquellos tiempos, amén, vemos que la primogenitura era algo de mucha importancia, era algo de mucho valor, amén, porque ser hijo primogénito significaba que el día que tu padre muriera, amén, todo lo que, podríamos decirlo así, si todas las riquezas, la fortuna, amén, animales o lo que tuviera el padre al morir, eso pasaría al hijo mayor, amén. Entonces, la primogenitura es un derecho que el hijo mayor tiene, amén. Pero ¿cuál es el derecho o cuál es ese derecho, amén, que el hijo mayor tiene, amén? Pues, como ya les había yo dicho hace unos segundos atrás, el derecho es que cuando el papá muere, todas las riquezas que el papá tenía pasan a manos del hijo mayor, amén. Y por eso, en aquellos tiempos, amén, en aquellos días, era algo muy importante, amén, tener la primogenitura. Yo creo que para todo varón que nacía primero, lo más importante de sus vidas era esa primogenitura, amén. Yo creo que ninguno de los hijos o de esas familias, amén, querían desperdiciar, amén, o tirar a la basura algo tan valioso como lo hizo Esaú, amén. Ahora, trayendo todo esto a un punto espiritual, amén, trayendo todo esto a un punto de vista espiritual en el cual lo podamos relacionar con nosotros, amén. Amén. Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, amén, la palabra de Dios nos dice que Él nos da la bendición, amén, nos da la bendición, amén, de ser hechos hijos de Dios, amén. Ya no somos creación, amén. La palabra de Dios dice que cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, y cuando confesamos con nuestra boca que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y que resucitó de los muertos, amén, ya no pasamos de ser creación, amén, a ser hijos de Dios. Hay una gran diferencia entre creación e hijos, amén. Al nosotros pasar de creación a hijos, amén, ya tenemos, amén, una herencia, amén, o un derecho que por gracia y misericordia de Dios se nos da, amén,
que eso es la salvación, es la vida eterna, amén. Cuando nosotros venimos a los pies, cuando nosotros nos postramos delante de la presencia de Dios, amén, y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, amén, pasamos de muerte a vida, amén. Porque cuando nosotros vivimos en el pecado, cuando nosotros estamos en el pecado, amén, espiritualmente estamos muertos, amén. Pero cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, pasamos de muerte a vida, amén. Y cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, amén, tenemos vida eterna, amén, y tenemos la salvación de nuestras almas, que eso es lo que nos importa a cada uno de nosotros, amén. Otra opción, amén, que a nosotros se nos da cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, amén, es que pasamos a ser coherederos juntamente con Jesucristo, amén. Por eso, en este caso, yo podría relacionar la primogenitura de Esaú con estos dos puntos, amén, que yo acabo de decir, amén. Y muchos de nosotros, amén, muchas veces, ¿cómo lo puedo decir? Muchas veces nosotros, cuando nosotros a veces nos apartamos o nos alejamos de Dios, amén, tiramos a la basura estas bendiciones, amén, amén. Amén, aleluya. Amén, como les decía, cuando nosotros le damos la espalda a Dios, cuando nosotros nos apartamos de Dios, amén, desechamos, amén, la salvación, desechamos la vida eterna, amén, desechamos ese sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, amén. Por eso de esa manera, amén, por eso nosotros nos podríamos, amén, o aquellas personas, amén, en pocas palabras, que se han apartado de los caminos de Dios, que se han alejado de los caminos de Dios, que le han dado la espalda a Dios, amén. Podríamos decir, amén, que han ellos desechado su primogenitura, la bendición de ser hechos hijos de Dios, amén, por los deleites y los placeres del mundo, amén. Por algo que verdaderamente no vale la pena, amén. Porque si pusiéramos nosotros en una balanza lo que el mundo nos ofrece y en otro lado lo que Dios nos ofrece, amén, que es la salvación, que es la vida eterna, amén. Yo creo que las cosas que el mundo nos ofrece aparentemente se miran muy bonitas, es algo que tú lo puedes disfrutar, amén, pero solamente eso es pasajero, solamente eso es momentáneo, amado hermano, amada hermana. Por eso si tú en esta noche, o tú hermano o hermana que me estás mirando, o tú joven que me estás mirando, amén, te has apartado de los caminos de Dios, te has alejado de los caminos de Dios, amén. No eches a la basura lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, porque nadie en la tierra, amén, se atrevería a morir por cada uno de nosotros, amén. Nadie en la tierra se atrevería a morir por otra persona que ni siquiera conoce, amén. Y nosotros cada día, amén, debemos valorar el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, amén. Porque no fue algo simple, no fue algo sencillo, amén. Porque nuestro Señor Jesucristo sufrió en carne propia el dolor, sufrió en carne propia tanto sufrimiento, amado hermano, amada hermana. Y nosotros cada día debemos valorar, amén. Cada día nosotros debemos tomar en cuenta ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, amén. Y cada vez que a nosotros se nos presente tal vez algún momento, amén, o que los deleites y placeres de este mundo se nos presenten, amén, deberíamos pensarlo, amén. Meditar, amén. Meditar en el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo y lo que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece cuando nosotros venimos a Él. Amén. Como les vuelvo a repetir, las cosas que el mundo nos ofrece, amado hermano, amada hermana, lucen muy bonitas, amén.
se miran muy bonitas, amén. El enemigo no las adorna de una manera tan bella, tan hermosa, amén, que muchas veces, o muchos cristianos, amén, caen en esas provocaciones que el enemigo nos hace, amén, porque yo sé que el enemigo día y noche, amén, a cada momento, a cada instante, él no descansa, amén, él siempre está buscando la manera de hacer caer, de hacer resbalar, amén, de hacer tropezar a cada cristiano, amén, que cada día lucha, amén, por buscar más de Dios, amén. Pero como les puedo repetir, hay mucha gente, amén, hay muchos cristianos, amados hermanos, que no están tomando en cuenta, amén, o no le están dando importancia a la bendición, amén, que hemos recibido cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, amén. Ok, aquí en los versículos que hemos leído, amén, se menciona 2 veces que Esaú estaba muy cansado, amén. Dice en el versículo 29, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Amén. Vemos aquí que Esaú, amén, venía tan cansado, amén, venía tan agotado, amén, y yo creo que su hambre era tan grande, amén, que en verdad no le importó cambiar su primogenitura por un poco de comida, amén. Le importó más saciar su hambre, amén. Le importó más poder comer algo en ese momento, amén. Y tomó muy en poco eso tan valioso, amén, que era su primogenitura, amén. Aunque vemos que después él entra en sí, amén, recapacita, amén, y se da cuenta del error que ha cometido, amén, pero pues ya él había jurado a Jacob, amén, que se la había vendido por ese plato de comida, amén. Y también en lo espiritual, amados hermanos, yo sé que muchas veces nosotros como cristianos, a veces pasamos por luchas, a veces pasamos por pruebas, amén. El enemigo siempre está buscando la manera, el enemigo siempre está buscando la opción, amén, para que nosotros podamos caer, amén, de la gracia de Dios. Y una de las maneras, amén, por lo menos en mi persona, que yo me he dado cuenta, amén, hay días, amén, que los problemas, que las dificultades a veces me agobian, que a veces, wow, son tan tremendas que a veces uno se preocupa por querer solucionarlas y a veces nos olvidamos completamente de Dios, amén. A veces nos olvidamos de que cuando nosotros tenemos algún problema, alguna dificultad en la que nosotros no podemos arreglar nada, amén, tenemos a Dios, pero muchas veces, amén, nosotros nos olvidamos que tenemos a ese Dios que todo lo puede, amén, a ese Dios que todo lo sabe, y muchas veces que queremos resolver las cosas por nuestra propia cuenta, amén. Y es ahí, amén, cuando nosotros estamos luchando, estamos batallando por querer solucionar el problema, por querer solucionar la necesidad nosotros mismos, amén. Y a veces nos olvidamos completamente de Dios porque nos afanamos, amén, en querer resolver el problema, amén. Cuando el único que tal vez lo puede resolver es Dios, amén. Y muchas veces, a veces nosotros estando tan preocupados, estando tan estresados por el problema, por la necesidad, amén. Muchas veces sin darnos cuenta, amén, nos estamos apartando, nos estamos alejando, amén. Y a veces por la preocupación, por el estrés que tenemos ya con nosotros, amén. A veces nos olvidamos de orar, a veces nos olvidamos de leer la palabra de Dios y por consecuencia, amén, eso trae un alejamiento, amén, de Dios, amén. Pero ese alejamiento, ¿qué nos provoca, amén? Eso nos provoca, podríamos llamarlo así, que es un descuido espiritual, amén. Si nosotros dejamos de buscar de Dios, si nosotros dejamos de leer la bendita palabra de Dios, si nosotros no oramos, si nosotros no ayunamos, amén, si nos afanamos por otras cosas, amén, estamos descuidando nuestra vida espiritual, amén. Estamos descuidando, amén, esa
conexión que nosotros debemos de tener con nuestro Señor Jesucristo, amén, la estamos descuidando y por lo consiguiente, amén, eso va a traer consecuencias negativas a nuestras vidas, amén. Y por eso, es por eso que muchas veces muchos cristianos, amén, usted los mira que se van de la iglesia, usted los mira que caen en pecado, usted los mira, amén, que andan haciendo cosas que no deberían, amén. Pero eso se debe, amén, que han descuidado su vida espiritual, que no han dedicado el tiempo suficiente, que no han dedicado el tiempo necesario para buscar de Dios, para alimentar nuestra alma o para alimentar su espíritu con la palabra de Dios, amén. Porque si nosotros no tenemos una intimidad con Dios, si en nosotros no hay esa conexión, no hay esa comunión con Dios, amén, somos presa fácil para que el enemigo pueda hacernos daño, amén. Por eso muchas veces, amados hermanos, cuando nosotros dejamos de buscar de Dios, cuando nosotros dejamos de alimentarnos de Dios, amén, eso provoca en nuestras vidas un descuido espiritual, amén. Y cuando nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, amén, para el enemigo es más fácil entrar a nuestros corazones, entrar a nuestras mentes, amén, y podernos hacer caer y podernos hacer más daño, amén. Pero ¿qué es lo que trae consigo, amén, ese descuido espiritual, amén? ¿Qué es lo que trae a nuestras vidas ese descuido espiritual, amén? Una de las cosas sería que se pierde la sensibilidad, amén. ¿A qué me refiero con esto? Amén. Que muchas veces ya no nos importa, amén, darle la espalda a Dios. A veces cuando en nuestra vida espiritual hay un descuido espiritual, ya no nos importa, amén, darle la espalda a Dios. Ya no nos importa, amén, hacer el pecado, amén. Ya no nos importa, amén, de que nuestra vida o nuestra alma se vaya a perder por causa del pecado, amén. Y esa es una de las consecuencias que el descuido espiritual trae a nuestras vidas. Y esto yo lo quisiera comparar en esta hora, amén, con lo que Esaú vivió en ese día, en ese momento, cuando él decidió cambiar su primogenitura por un plato de comida, amén. Muchas veces nosotros, o aquellos cristianos que han descuidado, amén, su vida espiritual, a veces prefieren cambiar la gloria de Dios, amén, por los deleites y los placeres de este mundo, amén. Porque han perdido esa sensibilidad, han perdido, amén, esa comunión con Dios, amén. Y otra de las consecuencias que el descuido espiritual puede traer a nuestras vidas, amén, es que nos deja de importar la salvación, nos deja de importar la vida eterna, amén. A veces queremos estar viviendo una vida desordenada, amén. Y nos olvidamos, amados hermanos, de que cada mañana nosotros nos despertamos porque Dios nos da la vida, amén, porque nosotros no somos dueños ni de nuestra propia vida ni de nada de lo que tenemos, amén. Y otra también de las consecuencias que trae consigo el descuido espiritual, amén. Como ya les decía, muchas veces le damos la espalda a Dios, nos apartamos, nos alejamos, amén, para irnos en pos del mundo, amén. Cuando esto pasa en nuestras vidas, amén, hemos perdido toda sensibilidad, amén, y a veces ya es muy difícil, amén, que una persona regrese cuando pasa eso, amén. Cuando una persona decide darle la espalda a Dios, cuando un cristiano, amén, decide darle la espalda a Dios y prefiere irse en pos de las cosas de este mundo, amén. Solamente que él reconozca, amén, que le ha fallado a Dios. Solamente que él reconozca, amén, que está en pecado, que le ha fallado a Dios. Solamente haciendo esto, amén, arrepintiéndose de todo corazón, él puede volver nuevamente y Dios lo puede aceptar como hijo, amén. Por eso en esta tarde, amado hermano, amada hermana, a ti joven que me estás escuchando, no pierdas tu primogenitura. No cambiemos, amén, nuestra primogenitura, la bendición de ser hechos hijos de Dios, la bendición de ser salvos, la bendición de la vida eterna, amén. No las cambiemos por las cosas del mundo, amén. No las cambiemos por los deleites, por los placeres de este mundo. No cambiemos la bendición de Dios, amados hermanos, por la fama, por la fortuna, por la riqueza o por cualquiera de las cosas que el mundo nos ofrezca, amén. Porque el mundo nos ofrece tantas cosas, amados hermanos. El mundo nos ofrece tantas cosas, amén, pero nada de lo que nos ofrece nos da la garantía, amén, de las cosas que Dios nos ofrece.
Porque Dios nos ofrece salvación, Dios nos ofrece vida eterna, amén. Dios nos ofrece vida, gozo y paz, amén. Pero el mundo nos ofrece solamente muerte, condenación, amén. Y eso es lo que el mundo nos ofrece, amados hermanos. Por eso nosotros, amados hermanos, no vendamos, amén, algo tan valioso, amén, por algo que no vale la pena. No cambiemos, amén. No cambiemos, amados hermanos, algo que vale oro, amén, por un pedazo de plástico, amén. Sigamos adelante cada día, amados hermanos, y a ti, hermano o hermana que me estás mirando, o tú joven que me estás mirando en esta hora. Si tú has caído de la gracia de Dios, si te has apartado de Dios, si te has alejado de Dios, yo te invito, vuélvete a Cristo. No cambies, no tires a la basura, amén, esa bendición que Dios te dio. No tires a la basura esa primogenitura que Dios te ha dado, amén. Regresa nuevamente a los pies de Cristo. Regresa nuevamente a los pies de Cristo, amén. Pídele perdón, arrepiéntete de todos tus pecados, amén. Y verás que nuestro Señor Jesucristo te aceptará, amén, como hijo, amén. Y sigamos adelante cada día, amados hermanos. Esforcémonos cada día, amén, en buscar de Dios, en agradarle cada día más, amados hermanos. Busquemos cada día el rostro de Dios en oración, en ayuno, amén, a través de su bendita palabra, amén. Fortalezcámonos espiritualmente para que cada día podamos estar firmes, amados hermanos, y podamos resistir todas las pruebas, todas las dificultades que el enemigo quiera poner en nuestras vidas y en nuestro camino, amados hermanos. Que el Señor les bendiga en esta hora, amén. Hasta aquí ha sido mi mensaje y espero que haya sido de grande bendición para sus vidas, amén. Que Dios les bendiga.